Nosotros somos el grupo número 6, nos correspondió hacer el análisis de los datos de la muestra número 7 para el núcleo pulposo del disco intervertebral. En este caso, los datos de las pruebas nos fueron suministrados en un archivo .csv, el cual vamos a tratar en la herramienta MATLAB. Primero que todo, vamos a cargar estos datos .csv en MATLAB. Los datos que nos están proporcionando son variables de carga y de distancia. En este caso nos proporcionan 2 de cada uno. Para esto vamos a escoger distancia y LOAD2, ya que estas presentan cambios en sus variables, a diferencia de LOAD y DIPS-E, que no presentan ningún cambio. Vamos a importar estos datos como una matriz numérica en MATLAB. Luego vamos a seleccionar las columnas con las que vamos a trabajar de distancia y de carga, en este caso la 1 y la 3. Y vamos a cargar esta matriz en un archivo .mat. Después de cargar los datos de la matriz, lo que hacemos es separar las columnas según la variable que represente. Entonces, para LOAD2, pues cogemos la columna número 2 de los datos con sus filas, y como podemos observar, pues todos los datos que nos proporciona esta columna son negativos, entonces por eso lo multiplicamos por -1. Y hacemos lo mismo con el DIS, con los datos de desplazamiento, entonces seleccionamos lo que son todas las filas de la columna 1. Bueno, como los desplazamientos empiezan en 5, entonces lo que hacemos es restar 5 menos los datos que nos proporciona la columna. ¿Para qué? Para que pues los datos así empiecen desde 0 y vayan incrementando. Bueno, luego lo que hacemos es definir la longitud en milímetros que nos proporcionaban con respecto a la muestra que se le realiza la prueba. Luego, para poder observar o registrar pues, el cambio de la longitud, entonces lo que hacemos es restar la longitud inicial, a esa longitud se le resta el desplazamiento del émbolo. Y después lo que hacemos es calcular el área transversal, y para esto multiplicamos lo que es el ancho y el espesor, que anteriormente no los proporcionaban, y esos valores corresponden a lo que es A y B. Para el cálculo de esfuerzo y deformación, hacemos uso de 2 ciclos for que recorran todas las muestras y que en su interior realicen el cálculo para cada variable. En cuanto al esfuerzo, es la fuerza aplicada en ese punto sobre el área transversal de la muestra multiplicado por 1000 para obtener el esfuerzo en términos de kilopascales. Y en el caso de la deformación, se calcula la deformación en ese punto, la longitud en ese punto, menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, y multiplicarla por 100 para que nos den en términos de porcentajes. En este apartado se calculan las gráficas, que son las siguientes. Bueno, para el caso de la prueba de tensión, también se cargó la matriz, se hizo básicamente lo mismo. En este caso, las variables que se escogieron fueron LOAD y DISP-E, por lo que LOAD2 y DISP no presentaron muchas variaciones en sus datos. Posteriormente, lo que se hizo fue separar las variables según las columnas que representan, y luego lo que se hizo fue sumar el punto inicial del pistón, que pues es el valor que está en la fila 1, columna 1, con el desplazamiento que se tiene para obtener un incremento pues a partir de 0, así como se observa en la pantalla. Bueno, después lo que se hizo fue definir la longitud en milímetros de la muestra. Para el cambio de longitud lo que se hace pues es sumar el desplazamiento con esta longitud inicial, y para el área transversal, al ser la muestra en este caso un anillo, entonces se multiplica 2 veces por el ancho por el espesor de la muestra. Para el cálculo de fuerza y deformación se realizó el mismo procedimiento que en la prueba de compresión. Bueno, como pudimos evidenciar en el video y los datos suministrados de la muestra, nos pudimos dar cuenta que en el proceso de tensión llegó a fractura.
Entonces lo que vamos a hacer es hallar el tensile strain, es decir, el punto máximo que puede alcanzar este en la gráfica de esfuerzo y deformación. Como lo vemos aquí en la gráfica, el punto rojo representa el tensile strain, es decir, el punto máximo que se puede alcanzar en esta gráfica. Una vez hallado este punto, es posible calcular la tenacidad del material, obteniendo el área bajo la curva antes de la fractura. Esto se hace mediante la función trap-z, que calcula la integral de ambas variables antes que ésta se fracture. Para la prueba de torsión se realiza el mismo procedimiento, tanto de carga de datos como de selección de variables. La diferencia es que ahora la gráfica va a corresponder simplemente a la rotación en grados con respecto al torque.